Ok. Bueno, la semana pasada estábamos viendo lo que viene siendo la enseñanza. Amén, siento paz. La enseñanza de Santiago la vimos la semana pasada. Vimos tres puntos importantes que es para la guerra espiritual. Nada más la voy a repasar. Primero es someterse a Dios. Un soldado que no se somete la, en la vida diaria es encarcelado. ¿Por qué? Porque el soldado tiene que seguir órdenes. Entonces, cada uno de nosotros como soldados tenemos de someternos a Dios. El segundo, debemos acercarnos. Y aquí es cómo está nuestra vida de oración. La semana pasada les hicimos hasta una votación de cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra vida devocional. Y también hablábamos de limpiar las manos y purificar los corazones y profundizamos un poco en la santidad. ¿Y por qué es necesaria la santidad? Así como para un piloto es necesario la vista, para el cristiano es necesario la santidad. Y ahora vamos a ir con Pedro, que nos recomienda ahora 5 puntos y voy a leerles el pasaje. Déjenme ponérselos en pantalla y lo voy a leer. Dice la Biblia. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están sufriendo la misma clase de sufrimientos. 5 cosas nos enseña Pedro eh, para estar apto para la batalla. El primero es humillarse, deshacerse de la ansiedad, practicar el dominio propio, mantenerse alerta y mantenerse firmes en la fe. Y vamos a ver cada uno de estos puntos. Y a mí, sí, para los que me han visto dar clase, a mí me gusta tener los conceptos muy claros. Hay veces que oímos humillarse y como que a veces no entendemos toda la connotación o la acepción de la palabra. Entonces, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, humillar es inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o rodilla, especialmente en su señal de sumisión y acatamiento. Es abatir el orgullo y altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien. Siguiendo con las mis palabras que utilizamos o que utiliza la definición, cuando hablamos de sumisión es sometimiento de alguien a otra u otras personas. Acatar es tributar homenaje, sumisión y respeto. Aceptar con sumisión una autoridad, normas legales, una orden. Y abatir es derrotar algo, derribar algo, derrocarlo, echarlo por tierra. Entonces, en pocas palabras, cuando hablamos de humillar es mostrar sometimiento. Yo voy a obedecer. Es tributar o dar honra a Dios, derribar el orgullo, herir nuestro amor propio. Todo eso viene siendo la humildad o el humillarse. Recuerden, si tienen alguna pregunta, por favor, háganme el chat y vamos leyendo. Entonces, humillarse implica que yo ya no voy a hacer lo que me dé la reverenda y soberana gana. Voy a someterme en obediencia a Dios. Voy a darle su lugar debido a Dios. No va a haber orgullo en mí, lo voy a derribar y hasta puede ser herir mi amor propio. ¿Y por qué es importante este punto? Fíjense que la soberbia fue la causa de la caída de Satanás. Les voy a leer, vamos a leer este pasaje, lo pueden seguir con su vista, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, del 11 al 19. Entonces, este mensaje adicional me vino del Señor. Hombre mortal, entona una canción triste por el rey de Tiro. Dile que el Señor Dios dice,
tú eras la perfección de sabiduría y hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura estaba adornada con toda piedra preciosa, rubí, topacio, diamante, crisólito, ónice, jaspe, zafiro, carbunclo y esmeralda, todas engastadas en el oro más fino. Ello te fue dado en el día que fuiste creado. Te designé como el querubín, un ser celestial de gran dignidad, protector, personaje de gran alcurnia. Tenías acceso al santo monte de Dios. Caminabas en medio de las piedras de fuego. Ningún lugar estaba restringido para ti. Eras perfecto en todo lo que hacías desde el día que fuiste creado, hasta el momento en que se halló maldad en ti. Tu gran riqueza te llenó de inquietud interior y empezaste a cometer falta tras falta. Por lo tanto, yo te eché del monte de Dios como un infractor cualquiera. Yo te desalojé, oh querubín protector, de ese lugar privilegiado donde habitabas. Chéquense esto. Se te subieron los humos a causa de toda tu hermosura. Tu sabiduría te volvió engreído y perdiste tu esplendor. Por ello te he echado por los suelos. A ver, dame un momento. Por ello te he echado a los suelos, por los suelos y expuesto tu miserable situación. ah, Ante la mirada curiosa de los reyes. No fuiste consecuente con tu estatus privilegiado y codiciaste ganancias injustas, por lo que saqué fuego de tus propias acciones y dejé que te consumiera hasta la ceniza sobre la tierra, a la vista de todos aquellos que te observaban. Todos los que te conocen están asombrados ante tu triste destino. Eres un escarmiento para ellos. Estás destruido para siempre. Fíjense a mí me llama la atención mucho cómo dice, se te subieron los humos, te volviste engreído. Y luego habla el 16 de tu gran riqueza te llenó de inquietud interior. ¿Cuántos de nosotros no conocemos hermanos o hermanas que aún en la iglesia se les suben los humos por X, Y, Z? Entonces, lo primero que hay que hacer es humillarnos. Pero si se nos suben los humos, si nos volvemos engreídos y se nos llena el interior de inquietud, pues ¿cómo vamos a poder ser usados por Dios? Esta es una de las causas que el diablo cayó. Y chéquense el otro pasaje que vamos a ver en Isaías. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora? ¿Cómo has sido derribado en tierra, tú que fuiste tan poderoso luchando contra las naciones? Porque te extasiabas pensando, subiré y gobernaré a los ángeles, treparé hasta lo más elevado del cielo y seré como el Altísimo. Pero en vez de ello serás hundido en lo más profundo del abismo infernal. Eh, el orgullo espiritual es un gran problema. Entonces nosotros necesitamos tener cuidado con esto. Miren, una de las cosas que yo les he enseñado, nosotros no hacemos nada. Ustedes no pueden hacer absolutamente nada. El que hace todo es Dios usando estas vasijas de barro que somos nosotros. Eh, el que tiene la autoridad, Dios nos la da, pero el que tiene el poder es Dios. Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de ese nombre que es sobre todo nombre, la autoridad, pero nosotros a veces se nos sube. Una vez, he conocido a lo largo de toda mi vida cristiana hermanos y hermanas que se les suben los humos porque tienen X don. De hecho, yo recuerdo una persona que, déjeme usar esta expresión, charoleaba los dones. Llegaba conmigo y me decía, es que no sabes qué don tengo. Y así como que, pues, si usted no sabe, pues, ¿qué me pregunta a mí? Pero el chiste de esa persona era charolear el don que tenía. Todos los dones que Dios nos ha dado son por su pura gracia y por su pura misericordia. No podemos estarnos dando ínfulas de grandeza. Dios aborrece a los orgullosos.
Entonces, cada uno de nosotros necesita estar en el nivel que corresponde. Es Dios y nosotros nos humillamos, nos sometemos, vamos a obedecerlo, tributarle la honra y aun si es necesario herir nuestro amor propio para que Él en todo sea glorificado. Dice la Biblia, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Amén. Ahora, el orgullo implica exceso de estima propia y el resultado es ponerse por encima del otro. ¿Cuántos de ustedes no conocen hermanos en la iglesia que ya no sirven? O sea, quieren que les sirvan. Hermanos que se adueñan de la iglesia porque son X, Y, Z, de determinado apellido, determinada eh, herencia familiar, etcétera, etcétera. En cambio, la humildad es estar consciente de nuestra absoluta necesidad y dependencia de Dios. Yo voy a depender en todo, voy a depender de que Dios es el que va a hacer las cosas. Ahora, Jesús nos dejó ejemplo, dice la Biblia en 1 Pedro 2:21, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y cuando el pasaje está hablando de esto, aquellos que recuerdan el papel carbón o para calcar, cuando tú calcabas, ibas haciendo el trazo por encima del dibujo que querías tener y ponías el papel carbón y abajo una hoja de papel. Y entonces tú ibas siguiendo el patrón. Bueno, así de la misma manera, Jesús nos dejó un ejemplo para que sigamos esos trazos. Y cuando dice para que sigamos sus pisadas, no es para que caminemos por donde Él caminó, no, sino ahí donde Él puso el pie, nosotros lo vamos a poner. Entonces, si Jesús mismo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué somos nosotros, meros seres mortales, para no humillarnos también nosotros? Y una de las cosas que Pablo Pedro dice, eh, es en una voz pasiva, permitan que las circunstancias te humillen. Pablo, de cierta manera, lo vivió con su cuerpo. Él decía, quítame, él rogaba que Dios le quitara este aguijón, pero Dios le decía, bástate en mi gracia, que mi poder en tu debilidad se perfecciona. Bueno, el salmista lo decía de la siguiente manera: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que Dios ha permitido situaciones para tratar con tu orgullo. Y a través de ese trato, Dios te va a estar hablando y aprende sus estatutos. Déjenles comparto. Una vez tenía yo, ¿qué serán? Estaba en mis veintes y era de las primeras veces que me ponían en la iglesia a predicar. El pastor me puso y ya cuando iba a subir me dice, ya no vas a subir. Llegó un predicador invitado y vas a esperar porque el predicador venía de otro país y era un misionero. Y yo acaté sin ninguna discusión ni nada. Me había preparado. Humanamente pude haber hecho berrinche de que me haya preparado, tal, tal, tal. Pero no, yo en mi corazón, o sea, sin queja, no, sí, pastor, también no hay ningún problema. Me programaron para el próximo domingo y ya compartí todo. Pero cada uno de nosotros, Dios permite situaciones para probar el corazón. De hecho, muchas de las cosas es para ver qué hay en nuestro corazón. El primer preparativo, de acuerdo a Pedro, es de que nosotros debemos de tener una dependencia total de Dios. Va a haber ocasiones, hablando sobre todo del Ministerio de Liberación, el hermano Rubén Lozano nos platicaba sus experiencias. Y hay veces que el demonio va a estar atacándote de varias maneras, pero tú debes de depender de Dios, no debes de depender de ti mismo. Hay veces que nosotros, muchas veces como cristianos, tenemos cierta autodependencia, pero nosotros dependemos única y exclusivamente del Señor.
Y por último, el diablo no le gusta mucho la humildad, de hecho la detesta. Entonces, cada uno de nosotros es aquí donde vamos a mostrar y depender totalmente de nuestro Dios. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, o comentario, también pueden ponerlo. Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Cuando hablas del primer preparativo de la guerra interna, ¿se refiere a las luchas espirituales propias? ¿Lo que enfrentamos esas debilidades? ¿O a qué? Bueno, aquí cuando hablamos de preparativo, no hablo de las luchas que tenemos, sino como el estado de tu corazón. Cuando hablamos de, claro, ahora voy a hacer un paréntesis, todos tenemos luchas. Y si quieres ahorita profundizo en eso, pero aquí es la actitud del corazón. Déjame darte un ejemplo. Cuando yo estaba joven, había una persona que estábamos en un retiro y entonces el muchacho empezó a decirnos, es que espérate a que empiece la administración, vas a ver cómo Dios me va a usar. Y era el yo. Entonces ahí está el orgullo. Entonces nosotros, y luego cuando llegó la administración, pobre muchacho, ya no sabía dónde meterse porque pues o sea, no hizo nada, porque el que hace todas las cosas es Dios. Nosotros debemos de tener bien esa parte de nuestro corazón, de no ensalzarnos, no ponernos por encima de, sino tener la dependencia de Dios. Ahora, en nuestras luchas diarias, todos nosotros vamos a tener luchas. Cada quien tiene diferente tipo de lucha, pero eh, aquí es donde cada uno de nosotros debe, a través, si estamos buscando a Dios, si estamos buscándolo en oración y buscando la santidad, claro que Dios nos va a ayudar en todo esto. Simplemente cada uno pasa por procesos. Entonces aquí sí hay que diferenciar entre la lucha normal de nuestra naturaleza pecaminosa con diferenciarlo también de los procesos que Dios tiene para nosotros, que Dios permite para tratar con nosotros. ¿Ok? Y esto es un bonus a la pregunta. Ahorita yo estoy dando clases a nivel universidad y en la universidad nos hablan de que nos hablan de competencias. Y entonces ellos manejan dividen las competencias en tres. En uno es el que va enseñando al alumno y el alumno va siguiendo. El segundo nivel de competencia es cuando el alumno va siendo supervisado por el profesor, pero va guiando en el proceso de aprendizaje. Y el tercero es cuando el alumno puede hacerlo sin tener que tener al profesor más que un acompañamiento, pero ya él puede ir solo. En la vida cristiana vamos a pasar por procesos y hay veces que nosotros pensamos, ya pasé por el proceso. Ejemplo, el de amar a mis hermanos, pero también va por niveles de competencia. Dios nos va llevando, trata con nosotros el amor a los hermanos y luego nos pone otro proceso para seguir profundizando más el amor por los hermanos. Y cuando pensamos que no, hombre, ya amo a los hermanos, Dios te manda al hermano que es como la lija y te pone la tercer competencia para que seas más como él. Entonces, los procesos nunca se van a acabar hasta que Dios nos llame a su presencia, porque vamos a seguir siendo perfeccionados hasta el día de Jesucristo. Gaby, con esto contesté tu pregunta. Excelente, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de avanzar? ¿Duda, pregunta, comentario? Bueno, ok. Ahora, deshacerse de la ansiedad. Ansiedad incluye cualquier deseo que tenga el potencial de provocar disturbios emocionales y o mentales. La ansiedad es un estado, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, estado de agitación, inquietud, zozobra del ánimo. Y dicho de otra manera, ansiedad es otra manera de depender de uno mismo en vez de depender de Dios.
La ansiedad también es otra manera de dar lugar al diablo. Y déjame elaborar un poquito más aquí. El problema con la ansiedad es que es prima hermana de el temor. Tú te preocupas porque estás teniendo temor de que algo vaya a suceder o algo no vaya a pasar. Y entonces, una cosa que he aprendido y lo escuché en este año, el temor es tener la confianza que el diablo tiene control del futuro, mientras que la fe es tener la confianza de que Dios tiene control del futuro. ¿Cuántos de ustedes han estado pasando por ansiedad? De hecho, con la pandemia hubo muchos, se disparó el nivel de ansiedad en las personas. A mí me tocó, por ejemplo, estábamos ministrando una liberación, íbamos a orar por un muchacho y el muchacho tenía miedo a morirse y no quería dormirse. De hecho, él no dormía bien porque sentía que si se dormía, se iba a morir. Y todo este temor nació a raíz de que durante la pandemia él era enfermero y se enfermó de COVID y entonces como él vio todo lo que pasaba con los enfermos de COVID y le dio COVID, pues empezó esta ansiedad y este temor a apoderarse de él. Pero la Biblia nos habla, y Pedro lo dice, echando toda nuestra ansiedad sobre él, porque tiene cuidado de vosotros. Aquí cada uno de nosotros nos debemos de estar analizando qué es lo que está causándote ansiedad, qué es lo que te está causando temor. Entonces son de las cosas que nosotros podemos venir a echar delante de Dios. Al final vamos a orar por si alguien tiene este tipo de situaciones, ansiedades o temores, pero Dios no quiere que estés así. Imagínate un soldado con esto, va a estar distraído y entonces va a ser presa del enemigo. Cuando un soldado está distraído, va a estar a merced de su adversario. Entonces, aquí necesitamos deshacernos de la ansiedad. Ahora, eh, yo con esto no, no se lo voy a achacar todo al diablo. Ok, ahorita oramos por eso. No, yo no le puedo achacar todo al diablo porque hay veces que son mis pensamientos. Yo dejo que mis pensamientos estén corriendo y corriendo. Te voy a dar un testimonio personal. Eh, yo estaba viviendo en la Ciudad de México y entonces ah, me avisan, compramos casa allá, en México, y estaba pues pagando la casa y luego me avisan que me van a despedir. Y entonces tengo 4 hijos, estaban todos en primaria. Eh, si alguien también está enfermo, también recuérdeme al final, oramos por las enfermedades también. Bueno, no por las enfermedades, vamos a orar para que sanen, ¿ok? Y entonces, cuando me avisaron esa noche, yo estaba dormido y en la noche me despierto así, jalando aire y las colegiaturas. Y luego me quería dormir, la hipoteca. Y era un ir y venir de ansiedad durante esa noche hasta que yo decidí, ¿sabes qué? Yo no voy a estar poniéndome así. Y empecé la respuesta que debemos de dar contra el temor o contra la ansiedad es la fe, porque dice la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces estamos hablando de certeza, convicción, confianza en Dios. Yo necesito estar confiado en Dios. Y es ahí donde uno va a ejercitar su fe. Y yo decidí creer en Dios y empecé a dar gracias, acompañando a mi fe con acción de gracias. Y decidí ese día ya no volverme a preocupar. O sea, preocuparse es
antes ocuparse de hacer algo. Entonces, el preocuparse simplemente estás gastando energías que vas a ocupar para el día de mañana o para después. Entonces, de nada sirve preocuparse. Entonces, aquí cada uno de ustedes, por favor, al final vamos a orar por eso, pero hay muchos temores aún en la congregación, en las congregaciones todavía gente con ansiedad. Estaba hablando hace cuando la situación estuvo muy grave en 2010 o 2012, hubo un cuate que estábamos hablando y pues las noticias era de que aparecían ejecutados aquí, allá y acullá, y la población en general en Monterrey estaba llena de temor. Y un hermano en la iglesia, ahí en el atrio del templo, me dice, no, yo ya compré, voy a comprarme una pistola, como el hermano aquel. Y así si alguien viene contra mí, al menos me voy a llevar uno o dos, o sea, conversaciones de iglesia. Y entonces le digo, pues sabes una cosa, yo prefiero que Dios me mande un ángel y me cuide, porque dice la Biblia que un ángel en una noche mató a 185,000 soldados, en una sola noche. Entonces, se echó, si hice cálculos esa vez, se echaba 12 por minuto. Entonces le digo, yo prefiero que Dios me mande sus ángeles para que me cuiden. Dice la hermana Sonia, la ansiedad inicia a enfermarnos. Sí, la ansiedad te enferma. Entonces necesitamos deshacernos de la ansiedad para tener nuestros ojos enfocados en Dios. Ahora, el tercer paso que nos habla Pedro es el dominio propio. Cuando hablamos de dominio propio, era cuando se le decía a los bebedores que se dominaran y pensar con lucidez cuando la bebida había enturbiado su mente. Sed sobrios, es una exhortación a mantener la mente clara y no permitir que nada ni nadie estorbe la habilidad de pensar con claridad. En el Nuevo Testamento, el dominio propio, mantenerse bajo control, ser sobrios, es importante sobre todo en un contexto de peligro repentino. Estar con toda nuestra atención en lo que está pasando a nuestro alrededor. Ser sobrio es una actitud, es una vida caracterizada por el dominio propio, tanto en comportamiento como en actitudes y palabras. Ahora, cuando hablamos del dominio propio, ¿cuánto de nosotros pierde el dominio manejando? Por ejemplo, ayer me tocó manejar por 2 horas de tráfico, porque vine por mi señora del trabajo, pasé por mi señora y de ahí nos pasamos a una iglesia que nos invitaron a ministrar. Entonces, 2 horas en el tráfico y con gente que te avienta el carro, etcétera, uno puede malhumorarse, pero tú tienes que tener todo tu temperamento controlado. Entonces necesitamos estar bajo control, no dejar que las circunstancias nos apabullen, sobreabrumen. Entonces necesitamos dominio propio en nuestras palabras, en nuestras acciones. Va a haber hermanos en la iglesia que te van a desesperar, sí, bastantes. Hay hermanos que la verdad me tocaba una hermana que decía, es que a ese hombre no le puedo llamar hermano, entonces va a haber de todo, pero hay que ejercer el dominio propio. Fíjense, yo ahorita estoy trabajando con adolescentes en la iglesia y el dominio propio es una actitud que siempre debemos de estar con ellos, o sea, porque el adolescente por lo general va a ser insolente. Igual, o sea, yo ahorita con los alumnos a nivel de universidad me están llegando muchos muchachos insolentes, entonces dominio propio. Donde quiera que andemos, hay que ejercitar el dominio propio. Mantenerse alerta. En el sentido militar es conservarse apto para el combate. Los soldados hacen
hacen constantemente entrenamientos de cómo reaccionar ante situaciones de guerra. Y ellos hacen guardias, vigilias, donde ellos están vigilando si el enemigo viene o no viene. Entonces, ¿por qué? Porque si ellos están dormidos, son presa fácil del adversario. Nosotros como cristianos siempre debemos de estar alerta y preparados espiritualmente para la batalla, para vencer la tentación, que la tentación no nos vaya a vencer. Eh, Muchos cristianos caen frente a las acechanzas del diablo porque no están preparados espiritualmente. Siempre vamos a tener una batalla. Por ejemplo, eh, hablaba con hace dos días, hablaba con estos muchachos y les decía que cada uno de nosotros debe estar cuidando lo que ve. Por ejemplo, las series. ¿Qué series estamos viendo? Yo debo mantenerme alerta. Si yo estoy dejando que la contaminación entra a mis ojos. Y les hablaba de series que están, les daba ejemplos, series que están cargadas de un contenido sexual muy alto. Yo estoy dejando que esto entre a mis ojos y no estoy alerta. El enemigo me está adormeciendo mis sentidos espirituales. Tengo que estar alerta con lo que estoy oyendo, porque hay hermanos que dicen, no, es para orar, pero no, hombre, todo el chisme. Oye, la hermanita tal está pasando por eso, pero te lo digo para orar. Le pusieron el cuerno a esta hermana, pero no, y fíjate, y te dan todo el detalle, pero te lo digo para que estemos orando. O sea, ¿a quién estás escuchando? Dice, voy a leer esto, acabo está, no tiene nombre, para que todos puedan leerlo. Dice, este sábado el pastor humilló a mi esposo públicamente. El domingo nos despedimos de la iglesia y ayer unos pastores que sirven ahí nos invitaron a cenar, nos pidieron perdón en lugar del pastor para que regresemos. Yo no quiero regresar, pero mi esposo lo está pensando. ¿Qué puedo hacer en este caso? Bueno, yo soy de la idea de si me voy a cambiar de iglesia es porque Dios me está hablando. Uno, si yo les contara todas las veces que me han apuñalado por la espalda, que han hablado mal de mí, y que la verdad hasta me han hecho a un lado, les pudiese contar mil de esas, pero aquí yo no me voy a dejar llevar por mis sentimientos. Entiendo, entiendo lo de la humillación pública. Déjame darte un ejemplo para que, o sea, que te entiendo perfectamente. Mi papá era una persona que no se quedaba con las cosas guardadas. O sea, si él no estaba de acuerdo con algo, él te decía. Y si alguien estaba haciendo una injusticia o estaba haciendo mal y él estaba encargado de algo, él te iba a estorbar con tal de que se hicieran las cosas como debiese de ser. Y estaban en una conferencia de iglesia de todas las iglesias de cierta región. Y estaba mi papá ahí y no lo dejaron hablar, lo acusaron de algo, no lo dejaron hablar. Y el líder, o sea, el obispo de toda esa región, delante de todos lo expulsó de la iglesia. Es como si hubiera sido excomulgado. Y te estoy hablando que eran más de 1,000 personas y todas las iglesias supieron lo que habían hecho, pero mi papá no dejó de asistir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no le iba a dar el placer al diablo de que él se alejara. Él había decidido seguir a Cristo y así como dice la canción, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, yo soy de la idea de orar, que Dios nos muestre qué es lo que hay que hacer, el camino por el cual debemos de andar y por el cual debemos de ir, y que sea Dios el que te guíe, pero sobre todo si tienes que perdonar, porque las heridas son las que también aprovecha el diablo para que no estemos listos para la batalla. Espero haber respondido a tu pregunta. Ya caminé por ahí y sí se puede. Mantenerse firmes en la fe. Resistan al diablo. Fíjense, esto es muy importante. Eh,
¿Tenemos un enemigo poderoso? Sí, es poderoso, pero no es todopoderoso. ¿Es invencible? No, pero es bien persistente. Y cada uno de nosotros tiene el llamado a mantenerse firme. Dice la Biblia en ese pasaje, resistir al diablo y él huirá de nosotros. Nosotros debemos de mantener firmes. De hecho, la foto que viene ahí es la de la trinchera, es no dejar terreno al diablo que es para que siga avanzando, es mantener mi posición bajo fuego. Cada uno de nosotros debe el tipo de guerra que vamos a hacer nosotros es una guerra defensiva. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de estar peleando a la defensiva. O sea, yo no voy a ir a pelearme con el diablo y esto es para todos nosotros. Ustedes no van a estar buscando al diablo por doquiera, así como que, ay, déjame ir a buscar al diablo. No, 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 no. O sea, nuestras batallas son defensivas. Pero, cuando hay que tomar la ofensiva? Cuando vayamos a evangelizar. Y ahí estoy poniendo la foto de Billy Graham. Ese es cuando nosotros vamos a ser ofensivos, es cuando vamos a ir a pelear por un alma, cuando vamos a pelear en oración a favor de alguien. Ahí es cuando sí vamos a ser ofensivos y vamos a entrar en el territorio de Satanás para arrebatarle a aquellos que están bajo la potestad del príncipe del aire. Entonces, eh, no es buscar pleito por buscar pleito, no es ir ahí donde están todos los brujos e irte a pelear con ellos. No, no, no. O sea, nuestras batallas son defensivas y cuando vamos a pelear la ofensiva es para ir a pelear por las almas. ¿Esto sí queda claro? Sí, sí. Excelente. Ahora, también con el diablo no se firman tratados de paz. ¿Qué quiere decir eso? Miren, nuestro adversario está vencido y hay veces que nosotros firmamos tratados de paz así en lo general. Por ejemplo, cuando un creyente se casa con un inconverso, o sea que el famoso yugo desigual. ¿Qué comunión va a tener la luz con las tinieblas? ¿Por qué voy yo a hacer un pacto de paz con el diablo? Y después las hermanitas o hermanitos andan quejando, no, es que yo estoy sufriendo mucho. Pues sí, porque hiciste un tratado con el diablo, o sea, un tratado de paz con el diablo y estás durmiendo con uno de sus hijos, o sea, y después, ¿cómo no quieres andar sufriendo? Pero bueno, pues ya estás ahí adentro, pues ahora te va a tocar hacer guerra ofensiva, clamando por el alma de tu pareja. Pero espero que no estén en ese aspecto. Ahora, esos son los 5 puntos que nos habla Pedro. Ahora nada más vamos a ver brevemente 5 puntos que nos recomienda un autor que se llama Doris Wagner para la guerra espiritual. Están cortos. Yo debo de asegurarme de estar en una debida relación con Dios. Yo no debo de tener dudas de mi salvación, debo tener una vida de oración y debo estar lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿vamos a ser perfectos? Claro que no, no vamos a ser perfectos, pero cada uno de nosotros va a ver qué es lo que hay en el corazón. Si en tu corazón buscas agradarle al Señor, lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, o sea, es estar bien delante de Dios. Pero si tú estás, no lo buscas, no estás en comunión con Él, recuerden que al principio hablábamos de que la guerra espiritual es hacia adelante contra nuestro enemigo, pero al mismo tiempo es ir hacia arriba, estar con Dios. El que va a pelear, el que va a pelear la batalla es Dios, pero nosotros debemos de estar en total sumisión con Él. El segundo consejo es estar confesando nuestros pecados. Todos nosotros pecamos. Dice la Biblia que no hay bueno ni aún uno.
Porque es especialmente importante cuando estamos o nos va a tocar participar en esto de la liberación, porque les voy a contar el testimonio de un cuate que, que ahorita está en Estados Unidos, pero él decía que está en una administración y el diablo, bueno, el endemoniado le dice, es que tú no, tú hiciste esto, le empezó a decir sus pecados. Tú tienes de dos, o te paralizas y te tumba, o lo que hizo este cuate, le dijo, muchas gracias por recordarme, y se puso a orar, Señor, en esta hora te pido perdón, bla, 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 bla. Amén. Gracias por recordarme, ahora ya no tienes nada que echarme en cara. Entonces, cada uno de nosotros necesitamos estar constantemente, así como nos bañamos todos los días, bueno, espero que se bañen todos los días, cada uno de nosotros, sobre todo con este calor, cada uno de nosotros debe estar en santidad. Decía Francis Frangipane, que lo cita esta autora, dice, si intenta usted atar a un principado, una potestad, albergando pecado en su corazón, seguramente será derrotado. Ahora, con esto no quiere decir que yo tenga que estar buscando, esperando estar perfecto o estar sintiéndome culpable. No, es que yo soy un pecador y se están autoflagelando con la culpa. No, 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 no es eso. Es simplemente confesar nuestros pecados, apartarnos de él para alcanzar misericordia. Hay que buscar sanidad si hay pautas de pecado persistente. Hace, ¿qué fue? Fue ayer. Ayer estaba ministrando a una persona y vamos a ver ya cuando veamos, cuando sea la liberación. Yo casi siempre lo hago de dos formas. Una es que Dios me vaya diciendo, que me vaya mostrando qué cosas hay. Y la otra, agarro un cuestionario y me voy por las áreas donde son áreas de contaminación, donde pudieron haber abierto puertas. Con él, me agarré con el cuestionario porque yo sentía que había muchas cosas que él venía arrastrando de su pasado, que había patrones. Y entonces uno de los patrones que yo vi en esta familia, había patrones, por ejemplo, de ciertos pecados, había alcoholismo, había adulterio, había etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo veía todos los patrones, había cosas que necesitaban ser sanadas de él. Entonces, pues ahí es donde tú lo tienes que estar tratando. Ahora, si hay pecados que son muy recurrentes en ti, mentira, son ejemplos, mentira, miedo, temor, hay que ver qué es lo que hay ahí para que Dios lo pueda sanar. Puede haber una raíz de enfermedad que necesita ser sanada, pero aquí cada uno de nosotros siempre hay que buscar ayuda. Si tú te estás pasando por un problema y estás solo, no puedes buscar ayuda. Eh, para eso están los soldados. Un soldado no va a dejar herido a otro soldado en la guerra. Necesitamos apoyarnos. Permita que otros lean su barómetro espiritual. Yo, por ejemplo, tengo unos amigos, dos amigos pastores, que si yo les pregunto, oye, estoy así, 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 para que ellos me retroalimenten, me digan, oye, pues estás bien, no estás mal, porque dice la Biblia, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces yo necesito de tanto en tanto también un compañero de oración, pero más allá de compañero de oración, es un compañero, en este caso, nenes con nenes, nenas con nenas, donde yo me voy a abrir y voy a dejar que ellos estén, oye, por ejemplo, si soy enojón, les voy a dar chance, exactamente, rendición de cuentas. Oye, por ejemplo, había un cuate que confesó y me decía, oye, es que yo batallo con la pornografía. Entonces yo llegaba y le preguntaba, ¿cómo vas? Y ya, pues ahí voy. Entonces, son el tipo de cosas, personas con las que puedo ser francos y ellos sean francos conmigo. Ahora, pero esto es
en petit comité, en corto, no es así con toda la iglesia. No, hermanos, pues yo estoy batallando con este pecado. No, 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 o sea, esto es simplemente para estarte evaluando y que te ayuden a salir adelante. Por último, entre más subas, más santidad debes de tener. O sea, eh, debemos déjame ponerte este ejemplo. A medida que tú vas a entrar a un tipo de competencia, tú tienes que prepararte físicamente para ese nivel de competencia. Es igual aquí. Cada uno de nosotros debe de buscar ser santo. La santidad es un proceso, pero debemos de estar buscando aún mucho más. O sea, qué cosas veo, qué cosas escucho, qué cosas hay en mi mente, qué cosas hay en mi corazón, porque en este ministerio no debemos de estar de tal manera que el diablo no tenga nada que decir de nosotros, que se avergüence de no encontrarnos nada. Ahora, ¿por qué es importante todo eso, la comunión, etcétera, etcétera? Déjenme recordarles, en el libro de los Hechos hay un pasaje que habla de los hijos de Seba. Seba tenía, si bien recuerdo, eran 7 hijos, y entonces ellos empezaron a echar fuera demonios y le decían, te ordenamos en el nombre de Jesús, aquel que predica a Pablo. Y el demonio les contesta, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y les puso una zarandeada a todos ellos. Entonces, es necesario que nuestro nombre sea conocido en el cielo, sea conocido en el cielo por la relación que tenemos con Él. Cada uno de estos quiero que lo tomes como un pequeño examen. Eh, y aquí voy a hacer una aclaración. Los dones o el ministerio están separados del carácter. O sea, mi vida espiritual va a mostrar los frutos. El fruto es por la madurez de uno como cristiano. El fruto, no siembras ahorita algo y esperas que dé fruto mañana. Esperas a que crezca, que madure el árbol y ya te va a dar fruto. En cambio, los dones se dan así de manera automática. En una administración puedes empezar a hablar en lenguas, puedes empezar a tener dones a través de la imposición de las manos. En cambio, el carácter se va desarrollando. Es importante no separar el carácter de los dones, porque si pensamos que nuestra madurez espiritual está medida con los dones, estamos totalmente errados. Y con esto terminamos el día de hoy. Eh, vamos a orar y ahorita vemos dudas, pero yo quiero que oremos por sobre todo aquellos que están pasando por ansiedad, que están pasando por temor, aquellos que han estado luchando con el orgullo. Entonces, si has estado pasando por alguna de estas cosas, ¿por qué no entregas esas áreas que te ocasionan ansiedad? Por ejemplo, o temor o preocupación, puede ser un hijo, puede ser un familiar. Yo no sé cuál es la situación que está ocasionándote esta ansiedad, pero ¿por qué en esta hora no haces un intercambio divino? ¿Por qué no entregas tus cargas y dejas que Él te dé su paz? Entonces, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y empieza a entregar cada una de tus cargas delante de Él. Y entrega esa situación que te ha estado causando ansiedad. Orramana cara soto cotarabasheto corrabarecar. Viricantoros torre manacara bashoto cotarabasanta cantara bashoto. Carrabarecar. Y si estás pasando por ansiedad, te voy a pedir que repitas esta oración conmigo. En esta hora, Señor, perdóname por estar ansioso, preocupado y temeroso. En esta hora te entrego esta situación y menciónale cuál es la situación que estás viviendo que te está causando esta situación.
te lo entrego delante de ti. Dice tu palabra que por nada esté afanoso, preocupado, sino sea conocida mi petición delante de ti, con todo ruego y acción de gracias. Y esa paz que sobrepasa tu entendimiento vendrá a guardar mi corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Yo renuncio a la ansiedad, al temor y a la preocupación. Y en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero, declaro cancelada, revocada y revertida toda autoridad legal que el enemigo tenía sobre mí para oprimirme. Y me declaro libre para ti. Espíritu Santo, ven y trae libertad a mi vida. Espíritu Santo, ven y trae de tu paz. Y ahora yo voy a hacer una oración y en el nombre de Jesús, yo ato, reprendo, arranco, desarraigo, arruino y echo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu de ansiedad se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu de temor se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu que ha venido a oprimir y a atosigar la vida de mis hermanos, yo lo ato, lo reprendo, arranco, desarrollo fuera. Todo espíritu de mentira, todo espíritu que ha venido a estar molestándolos en el nombre de Jesús, no tiene parte ni suerte con ellos porque ellos han sido comprados a precio de sangre. Ahora en el nombre de Jesús, toda cadena es rota en esta hora en el nombre de Jesús. Y Padre, así como dice tu palabra que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor para predicar las buenas nuevas a los pobres. Dice, para proclamar libertad a los cautivos. En esta hora da decreto de libertad a todo aquel que está cautivo, Señor, a todo aquel que declara apertura de cárcel a los oprimidos. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dulce presencia de Dios, ven, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora déjenme dejar de grabar.